¿Tú sabías que las plantas tienen género y sexo? Párame, caballito. Eso no es tan fácil como tú y otra gente piensa. A través de la historia de la botánica, las plantas se han clasificado con taxonomías o clasificaciones bastante similares a las de los seres humanos, de formas binarias, utilizando características masculinas y femeninas que comúnmente son mutuamente excluyentes y de forma jerarquizada. Sin embargo, dicha clasificación tiene una historia política. Vamos a hablar de eso. Durante la época medieval, las plantas eran clasificadas basadas en sus usos como comida y como medicina. No es hasta finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, bastante reciente, que las ideas sobre género y sexo son impuestas sobre las plantas. Este periodo, conocido como la Ilustración, es caracterizado por un gran avance científico. Sin embargo, también fue un periodo caracterizado por la expansión colonial y comercial, la deshumanización de personas no blancas, el genocidio en el Nuevo Mundo y de pensar la ciencia como la única forma objetiva y legítima de conocimiento. En dicho contexto, Carlos Linneo creó una nueva taxonomía para identificar a las plantas utilizando las mismas categorías utilizadas para clasificar a los seres humanos. Por ejemplo, aquellas plantas con pistilos, visto como análogo a trompas de falopios, eran vistas como femeninas, y aquellas plantas con estambres, siendo esto análogo a los testículos, eran vistas como masculinas. El polen era visto como fluido seminal, mientras que las semillas eran vistas como óvulos. Y como si fuese poco, Linneo pensaba que las plantas se reproducían de forma heterosexual y monógamas. Muchos científicos destacaron que múltiples especies no eran congruentes con dicha taxonomía. Por ejemplo, muchas plantas eran andróginas, o sea, ni masculinas ni femeninas, otras cambiaban de sexo, incluso muchas plantas no se reproducen de forma sexual. Y obviamente, también hay chisme. Muchos científicos destacaron que Linneo realmente no estaba describiendo un proceso sexual de reproducción, sino más bien un sistema morfológico. Además, muchas personas en la época dijeron que Linneo no tenía suficiente evidencia científica. Sin embargo, su sistema fue visto como legítimo. El mundo natural ha sido visto históricamente como la forma más primitiva de vida, mientras que el ser humano ha sido visto como la forma más racional y civilizada o evolucionada de vida. Por consiguiente, para la botánica del siglo XVIII, fue fácil asumir que si el mundo humano tenía una diferencia sexual, el mundo natural también. Por consiguiente, se utilizaron entendimientos sociales del género para generar una lectura y una clasificación del mundo natural. Un dato importante es que la revolución científica en Occidente fue paralela a la revolución sexual que transformó las relaciones entre hombres y mujeres en Europa. Por consiguiente, la botánica no solamente coincidió con un interés científico en la diferenciación sexual entre humanos y animales, pero también incorporó sus ideas. La clasificación binaria y heterosexual de las plantas en el siglo XVIII revelan que las ciencias no son objetivas, sino más bien estas responden al contexto social, político y colonial en el que se encuentran. Y aunque sí, algunas plantas se reproducen de forma sexual, es importante cuestionar el lenguaje con el que estas se han clasificado a través de la historia. La naturaleza no conoce de categorías humanas, ni binarias, ni coloniales. Recuerden siempre que las plantas son importantes, nos dan vida y que la ciencia es para todos.